¿Por qué esa representación de Moisés, con los brazos abiertos partiendo el mar, en vez de inspirarte, te hacía sentir profundamente incapaz? ¿Por qué se te enseñó a venerar un prodigio externo, en lugar de reconocer el poder inherente en ti? Esa pregunta incómoda, por la cual te inculcaron un sentimiento de culpa por solo considerarla, es la misma que le costó todo a un filósofo hace más de 300 años. Fue él quien desveló la verdad que estamos a punto de revelar. Moisés nunca abrió el mar, y esta historia fue ideada con una finalidad mucho más oscura que la simple devoción. Su nombre era Baruch Spinoza, y su hallazgo no solo desmiente una falacia, sino que te restituye tu autonomía. Lo que descubrirás aquí no es meramente que la narración del Éxodo es una imposibilidad histórica y arqueológica. Eso es solo el punto de partida. Comprenderás el mecanismo exacto por el cual esta fábula fue elaborada para controlarte, para persuadirte de tu propia insignificancia y para hacerte psicológicamente dependiente de figuras de autoridad externas. Spinoza no se limitó a cuestionar la historia, la analizó como un instrumento de control mental. Y cuando percibas lo que él vio, las ataduras invisibles que esa historia colocó en tu mente se desvanecerán para siempre. La historia del Éxodo no es solo un cuento sobre servidumbre y liberación, es una obra maestra de ingeniería psicológica, diseñada para forjar un tipo de mentalidad muy específico en quienes la escuchan. Pero para comprender su verdadero impacto, necesitas saber cómo exactamente Spinoza la desenmascaró y por qué pagó el precio más alto por exponer esta verdad. Cuando este brillante pensador comenzó a aplicar el razonamiento puro a las sagradas escrituras, cuando empezó a leer la Torá como si fuera cualquier otro texto antiguo creado por seres humanos, la narrativa se derrumbó. Vivía en Ámsterdam, en el corazón de la comunidad sefardí, rodeado de rabinos y académicos que habían huido de la Inquisición española. Era el entorno ideal para un joven que dominaba el hebreo mejor que la mayoría de los eruditos, que podía recitar pasajes enteros del Talmud de memoria y que genuinamente amaba las escrituras. Sin embargo, poseía algo que sus maestros no, una curiosidad peligrosa. No se conformaba con repetir lo que le enseñaban. Quería entender. Y cuando empezó a hacer preguntas sencillas que cualquier niño haría si no le hubieran enseñado que cuestionar era un pecado, la versión oficial se vino abajo. Si Dios liberó a su pueblo escogido con prodigios y señales tan asombrosos, ¿por qué no hay ni una sola mención de este acontecimiento masivo en los registros egipcios? Si 600.000 hombres adultos salieron de Egipto, más sus familias, hablando de más de 2 millones de personas, ¿cómo es posible que la desaparición repentina de toda la fuerza laboral esclava no aparezca en ningún documento administrativo, ningún papiro, ninguna inscripción? Si las plagas devastaron completamente la economía egipcia, ¿cómo es que no hay evidencia arqueológica de este colapso? Si el mar se abrió y el ejército del faraón fue totalmente destruido, ¿dónde están los restos de carros, armaduras, huesos? El Mar Rojo ha sido explorado exhaustivamente. No hay nada. Spinoza se percató de algo que lo dejó helado. La historia no solo era imposible de verificar, era imposible que hubiera sucedido. Las cifras no concuerdan, la geografía no tiene sentido, la lógica no resiste el menor análisis. Pero eso no era lo más inquietante. Lo más inquietante era darse cuenta de que la historia había sido diseñada específicamente para que no fuera verificable, para que tuvieras que aceptarla por fe ciega,
para que cuestionar fuera visto como una señal de un corazón endurecido y una mente cerrada. La narrativa del Éxodo sigue un patrón psicológico específico que se repite en todas las religiones autoritarias del mundo porque aprovecha vulnerabilidades profundas de la mente humana. No es fortuito que esta fórmula funcione tan bien. Fue perfeccionada durante milenios de experimentación social. Primero, establece una situación de opresión extrema, donde el pueblo elegido está completamente desamparado. No pueden salvarse a sí mismos. No tienen poder propio, no tienen recursos, no tienen opciones. Esta caracterización no es accidental. Es el primer paso para enseñarte que sin una intervención divina externa, estás condenado. Tu condición natural es la esclavitud. Tu estado predeterminado es la opresión. Tu capacidad intrínseca es insuficiente. Segundo, presenta la liberación como algo que viene completamente de afuera, a través de un intermediario especial que tiene un acceso único a lo divino. Moisés no es retratado como alguien que descubrió su propia conexión con lo sagrado. Es presentado como alguien elegido de forma arbitraria para ser el canal exclusivo entre lo humano y lo divino. El mensaje es claro. Tú no puedes conectar directamente con lo sagrado. Necesitas intermediarios. Necesitas instituciones. Necesitas que otros interpreten la voluntad divina por ti. Tercero, los milagros son tan espectaculares, tan imposibles, tan fuera de cualquier experiencia humana normal, que establecen un precedente psicológico devastador. Lo auténticamente divino debe ser completamente sobrenatural, completamente separado de la naturaleza, completamente ajeno a tu experiencia diaria. Esto es crucial para entender la trampa. Si lo divino está completamente separado de la naturaleza, entonces tu experiencia natural de conexión, tu intuición, tu capacidad innata de sentir lo sagrado en tu vida cotidiana, todo eso queda automáticamente invalidado. Solo lo sobrenatural cuenta. Solo lo mediado por autoridades reconocidas es válido. Solo lo que viene de afuera, a través de intermediarios oficiales, puede ser considerado genuinamente divino. Cuarto, y quizás lo más siniestro, la liberación viene acompañada de reglas, muchas reglas, normas específicas sobre qué comer, cómo vestirse, cuándo trabajar, a quién obedecer, cómo pensar. La libertad que se te ofrece no es libertad genuina, es un canje. Cambias la servidumbre externa por la obediencia interna. Cambias las cadenas físicas por las cadenas mentales. Cambias la opresión por parte de extraños, por la sumisión hacia aquellos que afirman representar a tu libertador. Spinoza vio que este no era el relato de una liberación histórica. Era el diseño perfecto para crear esclavos voluntarios. Individuos que buscarían activamente su propia docilidad, que confundirían la dependencia con la espiritualidad, que interpretarían la sumisión como devoción. Pero hay algo aún más profundo que Spinoza descubrió, algo que convierte a esta narrativa en el arma psicológica perfecta. La historia del Éxodo no solo te enseña a depender de autoridades externas, te enseña a desconfiar por completo de tu propia naturaleza. Porque si tu pueblo, el pueblo elegido, era esclavo en Egipto, entonces la esclavitud debe ser tu estado natural. Si necesitaste intervención divina externa para ser liberado, entonces la libertad no es algo que puedas generar por ti mismo. Si inmediatamente después de la liberación empezaste a quejarte, a dudar, a adorar ídolos, entonces tu naturaleza es ingrata, rebelde, propensa al error. Es brillante y es diabólico.
Te persuade de que sin una supervisión constante, sin autoridades que te guíen, sin reglas externas que te controlen, automáticamente regresarás a tu estado natural de servidumbre y corrupción. Te convence de que tu libertad es un regalo prestado que puede ser revocado en cualquier momento si no demuestras suficiente gratitud y obediencia. Te convence de que la auténtica liberación consiste en someterte voluntariamente a quienes afirman haberte liberado. ¿Y tú, alguna vez notaste este patrón cuando escuchabas la historia de niño? ¿O simplemente aceptaste que necesitabas intermediarios para conectar con lo divino? ¿Que tu naturaleza era defectuosa? ¿Que la verdadera libertad significaba obediencia a las autoridades correctas? Pero antes de llegar a la revelación final sobre tu verdadera naturaleza, necesitas ver cómo la ciencia terminó de derribar por completo esta narrativa. Porque si las contradicciones psicológicas te parecieron inquietantes, espera a conocer lo que sucede cuando aplicamos herramientas modernas de medición a estas afirmaciones milenarias. Si las contradicciones psicológicas de la narrativa del Éxodo te parecieron preocupantes, espera a conocer lo que la arqueología moderna descubrió cuando decidió tomar en serio estas afirmaciones y verificarlas. Porque resulta que cuando tienes herramientas para medir, cuando puedes excavar sitios, cuando puedes analizar cerámicas, cuando puedes examinar estratos geológicos, la historia no solo se desmorona, se convierte en una imposibilidad histórica tan absoluta que resulta vergonzoso que alguien la haya tomado literalmente. Los arqueólogos han excavado cada centímetro del desierto del Sinaí durante más de 150 años. Han usado tecnología de radar subterráneo, análisis de carbono 14, espectrometría de masas, magnetometría. Han estudiado cada oasis, cada valle, cada ruta posible que pudiera haber tomado una migración masiva de más de 2 millones de personas. Si hubiera ocurrido un éxodo de esas proporciones hace 3.500 años, la evidencia estaría por todas partes. Sería el evento más obvio, más dramático, más imposible de ocultar en toda la arqueología del Medio Oriente. ¿Dónde está esa evidencia? No hay evidencia. Ninguna. No hay restos de campamentos masivos. No hay fogones. No hay huesos de los animales que habrían sacrificado para alimentarse. No hay cerámicas rotas. No hay herramientas perdidas. No hay tumbas de los que murieron durante 40 años de peregrinaje. 2 millones de personas viviendo en el desierto durante 4 décadas dejarían un rastro arqueológico masivo, inconfundible, imposible de pasar por alto. El desierto lo conserva todo. Las condiciones áridas preservan materiales orgánicos durante milenios. Los beduinos modernos, grupos de algunas decenas de personas, dejan rastros que se pueden rastrear años después. Una población del tamaño de una ciudad moderna, vagando durante generaciones, habría dejado evidencia equivalente a una civilización completa. Pero hay algo aún más devastador que la ausencia de evidencia arqueológica: la imposibilidad demográfica del evento mismo. Los registros egipcios son meticulosos. Llevaban cuenta de todo: impuestos, trabajadores, cosechas, poblaciones. Si hubieran perdido repentinamente 2 millones de esclavos, esto habría representado un colapso económico total, una crisis demográfica sin precedentes, un evento que habría marcado definitivamente la historia egipcia. Los escribas egipcios registraron invasiones menores, sequías regionales, cambios en las dinastías. ¿Cómo es posible que no hayan registrado la pérdida súbita de su entera fuerza laboral esclava? Pero hay algo aún más absurdo.
Los censos egipcios de la época muestran que la población total de Egipto no superaba los 2,5 millones de habitantes. Se supone que debemos creer que 4/5 de toda la población egipcia eran esclavos hebreos, que una sociedad compleja como el Imperio egipcio funcionaba casi exclusivamente con trabajo esclavo de un solo grupo étnico. Es demográficamente imposible. Una población esclava de esas proporciones habría sido incontrolable. Habría colapsado la economía. Habría hecho imposible la continuidad civilizacional. Y luego está el problema geográfico y logístico, que es aún más ridículo. El desierto del Sinaí tiene aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados. 2 millones de personas ocuparían un área equivalente a una ciudad gigantesca. ¿Cómo se alimentan en un desierto que apenas puede sostener a algunas tribus beduinas? ¿Cómo obtienen suficiente agua para millones de personas y sus animales? Los oasis del Sinaí, todos juntos, no pueden proporcionar agua para más de algunos miles de personas. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se comunican a través de distancias tan vastas sin tecnología? ¿Cómo mantienen la cohesión social durante décadas de migración constante? Solo la logística de mover 2 millones de personas es absurda. Si caminaran en una fila de 4 personas de ancho, la columna tendría más de 600 kilómetros de largo. Para que todos cruzaran el Mar Rojo, incluso si el milagro durara varias horas, necesitarías un paso de varios kilómetros de ancho. Para que todos recibieran las instrucciones de Moisés, necesitarías un sistema de comunicación más sofisticado que cualquier cosa disponible en la época. Para que todos participaran en las ceremonias religiosas, necesitarías espacios y logística que no tenían. Cada aspecto práctico de la narrativa es imposible. Pero aquí viene lo más absurdo de todo. Después de 40 años en el desierto, esta población masiva supuestamente conquistó Canaán, se estableció en ciudades, se convirtió en una potencia regional. Los arqueólogos han excavado las ciudades que supuestamente conquistaron. No hay evidencia de destrucción masiva en las fechas correspondientes. No hay cambios repentinos en la cultura material que indicarían la llegada de una población externa. No hay evidencia de transformación demográfica, tecnológica o religiosa que correspondería con la llegada de 2 millones de conquistadores con una religión completamente diferente. Lo que vemos es exactamente lo opuesto. Evidencia de desarrollo cultural gradual, continuidad poblacional, evolución lenta de las tradiciones religiosas locales sin rupturas dramáticas. Cada pieza de evidencia arqueológica apunta en la misma dirección. El éxodo nunca ocurrió. No pudo haber ocurrido. Es una imposibilidad histórica absoluta. Pero, ¿y si ese era exactamente el propósito? La pregunta que Spinoza se hizo, y que deberías hacerte tú también, es esta. Si la historia es tan obviamente falsa, si las imposibilidades son tan evidentes, si la ausencia de evidencia es tan absoluta, ¿por qué sigue siendo creída por millones de personas? ¿Por qué esta narrativa específica ha tenido tanto poder sobre la mente humana durante milenios? La respuesta nos lleva directo al corazón de cómo funciona realmente el control mental religioso. Porque la historia del Éxodo no fue diseñada para ser verificable. Fue diseñada para ser útil. Su función no es informar sobre eventos pasados. Su función es programar comportamientos futuros. Y para entender cómo funciona esta programación, necesitas entender cómo evolucionó tu cerebro y qué vulnerabilidades específicas explota la narrativa.
Tu cerebro no evolucionó para entender la verdad objetiva. Evolucionó para mantenerte vivo en un mundo peligroso. Y para hacer eso, desarrolló ciertos atajos mentales, ciertos sesgos cognitivos que, aunque útiles en la sabana africana hace 200.000 años, te hacen vulnerable a ciertos tipos de manipulación en el mundo moderno. Primer sesgo explotado. La necesidad de narrativas heroicas que justifiquen el sufrimiento presente. Es más fácil soportar condiciones difíciles si crees que forman parte de una historia épica donde tu grupo tiene un destino especial. La narrativa del Éxodo te dice que el sufrimiento no es evidencia de que algo está mal. Es evidencia de que eres especial. No estás siendo explotado, estás siendo probado. No eres una víctima. Eres el protagonista de una historia cósmica, donde el sufrimiento temporal precede a la gloria eterna. Segundo sesgo. La tendencia a confundir autoridad con legitimidad. Si alguien afirma tener acceso especial a información que tú no tienes, si presenta esa información con suficiente confianza y respaldo institucional, tu cerebro primitivo tiende a aceptarla sin verificación independiente. La narrativa del Éxodo establece que Moisés tenía acceso directo a instrucciones divinas que el pueblo no podía recibir por sí mismo. Esto crea el precedente psicológico perfecto. Las personas especiales tienen acceso a verdades especiales que las personas normales no pueden verificar por sí mismas. Solo tienes que confiar en quienes afirman estar en la línea de sucesión de esos intermediarios originales. Tercer sesgo. La preferencia por explicaciones que te hacen sentir parte de algo más grande que tú mismo. La idea de que podrías ser simplemente un individuo en un universo indiferente, responsable de crear tu propio significado y propósito, es aterradora para la mayoría de las personas. Es más reconfortante creer que eres parte del pueblo elegido, que tienes un destino cósmico especial, que tu sufrimiento actual forma parte de un plan divino grandioso. Este sesgo aprovecha tu necesidad de significado y la satisface con una narrativa que te hace sentir especial, pero solo si aceptas tu lugar subordinado dentro de la jerarquía establecida. Y cuarto sesgo, el más peligroso, la necesidad de seguridad emocional a través de la pertenencia grupal. La supervivencia de tus ancestros dependía de mantenerse dentro del grupo. Ser expulsado de la tribu significaba muerte casi segura. Esta necesidad ancestral se activa cuando la narrativa del Éxodo establece claramente quién está dentro y quién está fuera, quiénes son los elegidos y quiénes son los otros, quiénes merecen salvación y quiénes merecen destrucción. Pero aquí está el truco diabólico. Para mantener tu lugar dentro del grupo elegido, tienes que demostrar constantemente tu lealtad, renunciando a tu criterio independiente. Tienes que elegir entre tu capacidad de pensar por ti mismo y tu necesidad de pertenencia emocional. La narrativa explota magistralmente todos estos sesgos al mismo tiempo. Te ofrece una identidad heroica que justifica cualquier sufrimiento presente. Te conecta con autoridades que afirman tener acceso exclusivo a la verdad divina. Te hace sentir parte de algo cósmicamente significativo y te garantiza pertenencia emocional siempre que renuncies a tu autonomía intelectual. Es el modelo de negocio perfecto para el control mental. Primero te convencen de que tienes necesidades que solo ellos pueden satisfacer. Luego, te cobran tu libertad de pensamiento como precio de esa satisfacción.
Y como las necesidades son reales pero invisibles, indemostrables, puramente emocionales, nunca puedes estar seguro de si han sido realmente satisfechas. Siempre necesitas más validación. Siempre necesitas volver por más seguridad. ¿Te das cuenta de lo brillante que es? ¿Te das cuenta de lo perverso que es? La narrativa del Éxodo no es historia, es hipnosis. Es un virus mental diseñado para hacerte psicológicamente dependiente de quienes afirman tener la autoridad para interpretar el significado de tu propia experiencia. Pero antes de llegar a esa revelación final, necesitas entender cómo la narrativa del Éxodo te entrena específicamente para agradecer tu propia domesticación. Hay algo más profundo que necesitas entender sobre este mecanismo. La narrativa del Éxodo no solo te convierte en dependiente de autoridades externas, te convierte en cómplice activo de tu propia domesticación. Te enseña a ver tu rebeldía natural, tu curiosidad innata, tu deseo de libertad auténtica, como señales de tu naturaleza corrupta que necesita control constante. Te enseña a desconfiar de tu propia intuición, de tu propia capacidad de discernimiento, de tu propia percepción de la justicia. Cuando algo te parece injusto sobre las acciones divinas, eso no es porque sea injusto, sino porque tu entendimiento es limitado. Cuando algo te parece cruel, eso no es porque sea cruel, sino porque no puedes ver el plan completo. Cuando algo te parece absurdo, eso no es porque sea absurdo, sino porque los caminos divinos son misteriosos y tus caminos son defectuosos. Liana, historia te entrena para dudar de ti mismo en lugar de dudar de la autoridad. Te entrena para culparte a ti mismo cuando las promesas no se cumplen. Te entrena para aceptar explicaciones que no explican nada y llamar a esa aceptación fe. Es la domesticación psicológica perfecta. Y una vez que has sido domesticado así, una vez que has aprendido a dudar de tu propia percepción y a confiar ciegamente en la interpretación autorizada de tu experiencia, estás listo para aceptar cualquier cosa. Cualquier injusticia puede ser justificada como voluntad divina. Cualquier sufrimiento puede ser explicado como parte de un plan misterioso. Cualquier abuso de poder puede ser defendido como necesario para tu propio crecimiento espiritual. Pero hay algo aún más siniestro en cómo funciona esta programación. La narrativa del Éxodo te enseña a experimentar gratitud por condiciones que deberían producir indignación. Te enseña que antes de la intervención divina, tu estado natural era la esclavitud total. Después de la intervención, aunque tienes que seguir reglas estrictas y obedecer a autoridades intermediarias, al menos no eres esclavo de extraños. ¿No deberías estar eternamente agradecido por esa mejora? Es brillante. Te convence de que mereces la esclavitud y luego te hace agradecer que te hayan dado una forma más suave de control. Te convence de que eres inherentemente incapaz de libertad auténtica y luego te hace sentir afortunado de que te proporcionen libertad supervisada. Te convence de que sin autoridades externas que te guíen, automáticamente tomarías decisiones destructivas y luego te hace celebrar tu dependencia como si fuera sabiduría espiritual. Empiezas a ver el panorama completo. Empiezas a entender por qué Spinoza fue tan peligroso para las autoridades de su tiempo. Porque Spinoza entendió algo que los defensores de la ortodoxia jamás podrían aceptar: que la función real de estas narrativas no era conectarte con lo divino, sino desconectarte de tu propia divinidad inherente. Para Spinoza,
Lo divino no era una entidad separada que necesitaba intermediarios para comunicarse contigo. Lo divino era la naturaleza misma, las leyes inmutables del universo, la sustancia infinita de la cual todo emerge y a la cual todo regresa. Un aspecto divino así no puede tener emociones humanas como favoritismo o celos, porque es perfecto. No puede cambiar de opinión, porque es inmutable. No puede necesitar adoración, porque es completo. No puede sentirse amenazado, porque no hay nada externo a él. Y si tú eres parte de esa naturaleza divina, si tu conciencia es la forma en que el universo se conoce a sí mismo, si tu capacidad de amor es la forma en que el cosmos se ama a sí mismo, entonces no necesitas éxodos milagrosos para conectar con lo sagrado. No necesitas intermediarios que interpreten la voluntad divina para ti. No necesitas instituciones que gestionen tu relación con lo sagrado. No necesitas narrativas que te convenzan de tu propia dependencia fundamental. Ya eres completo. Ya estás conectado. Ya eres expresión directa de lo divino. Pero esto es precisamente lo que las autoridades religiosas no pueden permitir que descubras. Porque si entiendes tu propia naturaleza divina, si confías en tu propia capacidad de discernir la verdad, si reconoces tu propio acceso directo a lo sagrado, ¿para qué las necesitas? ¿Por qué les darías tu dinero, tu tiempo, tu obediencia? ¿Por qué aceptarías que otros decidan por ti lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es sagrado? El despertar espiritual auténtico no te hace más dependiente de autoridades externas, te hace menos dependiente. No te vuelve más obediente, te vuelve más libre, no te convierte en un mejor seguidor, te convierte en un mejor pensador independiente. Y eso, querido buscador de la verdad, es exactamente lo que las instituciones de control nunca han querido que descubras. La narrativa del Éxodo, como todas las historias de salvación externa, existe para mantenerte pequeño, asustado y dependiente, para convencerte de que tu liberación viene de afuera. ¿Por qué esa representación de Moisés, con los brazos abiertos partiendo el mar, en vez de inspirarte, te hacía sentir profundamente incapaz? ¿Por qué se te enseñó a venerar un prodigio externo, en lugar de reconocer el poder inherente en ti? Esa pregunta incómoda, por la cual te inculcaron un sentimiento de culpa por solo considerarla, es la misma que le costó todo a un filósofo hace más de 300 años. Fue él quien desveló la verdad que estamos a punto de revelar. Moisés nunca abrió el mar, y esta historia fue ideada con una finalidad mucho más oscura que la simple devoción. Su nombre era Baruch Spinoza, y su hallazgo no solo desmiente una falacia, sino que te restituye tu autonomía. Lo que descubrirás aquí no es meramente que la narración del Éxodo es una imposibilidad histórica y arqueológica. Eso es solo el punto de partida. Comprenderás el mecanismo exacto por el cual esta fábula fue elaborada para controlarte, para persuadirte de tu propia insignificancia y para hacerte psicológicamente dependiente de figuras de autoridad externas. Spinoza no se limitó a cuestionar la historia, la analizó como un instrumento de control mental. Y cuando percibas lo que él vio, las ataduras invisibles que esa historia colocó en tu mente se desvanecerán para siempre. La historia del Éxodo no es solo un cuento sobre servidumbre y liberación. Es una obra maestra de ingeniería psicológica, diseñada para forjar un tipo de mentalidad muy específico en quienes la escuchan. Pero para comprender su verdadero impacto, necesitas saber cómo exactamente Spinoza la desenmascaró
y por qué pagó el precio más alto por exponer esta verdad. Cuando este brillante pensador comenzó a aplicar el razonamiento puro a las sagradas escrituras, cuando empezó a leer la Torá como si fuera cualquier otro texto antiguo creado por seres humanos, la narrativa se derrumbó. Vivía en Ámsterdam, en el corazón de la comunidad sefardí, rodeado de rabinos y académicos que habían huido de la Inquisición española. Era el entorno ideal para un joven que dominaba el hebreo mejor que la mayoría de los eruditos, que podía recitar pasajes enteros del Talmud de memoria y que genuinamente amaba las escrituras. Sin embargo, poseía algo que sus maestros no, una curiosidad peligrosa. No se conformaba con repetir lo que le enseñaban. Quería entender, y cuando empezó a hacer preguntas sencillas que cualquier niño haría si no le hubieran enseñado que cuestionar era un pecado, la versión oficial se vino abajo. Si Dios liberó a su pueblo escogido con prodigios y señales tan asombrosos, ¿por qué no hay ni una sola mención de este acontecimiento masivo en los registros egipcios? Si 600.000 hombres adultos salieron de Egipto, más sus familias, hablando de más de 2 millones de personas, ¿cómo es posible que la desaparición repentina de toda la fuerza laboral esclava no aparezca en ningún documento administrativo, ningún papiro, ninguna inscripción? Si las plagas devastaron completamente la economía egipcia, ¿cómo es que no hay evidencia arqueológica de este colapso? Si el mar se abrió y el ejército del faraón fue totalmente destruido, ¿dónde están los restos de carros, armaduras, huesos? El Mar Rojo ha sido explorado exhaustivamente. No hay nada. Spinoza se percató de algo que lo dejó helado. La historia no solo era imposible de verificar, era imposible que hubiera sucedido. Las cifras no concuerdan, la geografía no tiene sentido, la lógica no resiste el menor análisis. Pero eso no era lo más inquietante. Lo más inquietante era darse cuenta de que la historia había sido diseñada específicamente para que no fuera verificable, para que tuvieras que aceptarla por fe ciega, para que cuestionar fuera visto como una señal de un corazón endurecido y una mente cerrada. La narrativa del Éxodo sigue un patrón psicológico específico que se repite en todas las religiones autoritarias del mundo porque aprovecha vulnerabilidades profundas de la mente humana. No es fortuito que esta fórmula funcione tan bien. Fue perfeccionada durante milenios de experimentación social. Primero, establece una situación de opresión extrema, donde el pueblo elegido está completamente desamparado. No pueden salvarse a sí mismos. No tienen poder propio, no tienen recursos, no tienen opciones. Esta caracterización no es accidental. Es el primer paso para enseñarte que sin una intervención divina externa, estás condenado. Tu condición natural es la esclavitud. Tu estado predeterminado es la opresión. Tu capacidad intrínseca es insuficiente. Segundo, presenta la liberación como algo que viene completamente de afuera, a través de un intermediario especial que tiene un acceso único a lo divino. Moisés no es retratado como alguien que descubrió su propia conexión con lo sagrado. Es presentado como alguien elegido de forma arbitraria para ser el canal exclusivo entre lo humano y lo divino. El mensaje es claro. Tú no puedes conectar directamente con lo sagrado. Necesitas intermediarios. Necesitas instituciones. Necesitas que otros interpreten la voluntad divina por ti. Tercero, los milagros son tan espectaculares, tan imposibles, tan fuera de cualquier experiencia humana normal, que establecen un precedente psicológico devastador. Lo auténticamente
Divino debe ser completamente sobrenatural, completamente separado de la naturaleza, completamente ajeno a tu experiencia diaria. Esto es crucial para entender la trampa. Si lo divino está completamente separado de la naturaleza, entonces tu experiencia natural de conexión, tu intuición, tu capacidad innata de sentir lo sagrado en tu vida cotidiana, todo eso queda automáticamente invalidado. Solo lo sobrenatural cuenta. Solo lo mediado por autoridades reconocidas es válido. Solo lo que viene de afuera, a través de intermediarios oficiales, puede ser considerado genuinamente divino. Cuarto, y quizás lo más siniestro, la liberación viene acompañada de reglas, muchas reglas. Normas específicas sobre qué comer, cómo vestirse, cuándo trabajar, a quién obedecer, cómo pensar. La libertad que se te ofrece no es libertad genuina, es un canje. Cambias la servidumbre externa por la obediencia interna. Cambias las cadenas físicas por las cadenas mentales. Cambias la opresión por parte de extraños, por la sumisión hacia aquellos que afirman representar a tu libertador. Spinoza vio que este no era el relato de una liberación histórica. Era el diseño perfecto para crear esclavos voluntarios, individuos que buscarían activamente su propia docilidad, que confundirían la dependencia con la espiritualidad, que interpretarían la sumisión como devoción. Pero hay algo aún más profundo que Spinoza descubrió, algo que convierte a esta narrativa en el arma psicológica perfecta. La historia del Éxodo no solo te enseña a depender de autoridades externas, te enseña a desconfiar por completo de tu propia naturaleza. Porque si tu pueblo, el pueblo elegido, era esclavo en Egipto, entonces la esclavitud debe ser tu estado natural. Si necesitaste intervención divina externa para ser liberado, entonces la libertad no es algo que puedas generar por ti mismo. Si inmediatamente después de la liberación empezaste a quejarte, a dudar, a adorar ídolos, entonces tu naturaleza es ingrata, rebelde, propensa al error, es brillante y es diabólico. Te persuade de que sin una supervisión constante, sin autoridades que te guíen, sin reglas externas que te controlen, automáticamente regresarás a tu estado natural de servidumbre y corrupción. Te convence de que tu libertad es un regalo prestado que puede ser revocado en cualquier momento si no demuestras suficiente gratitud y obediencia. Te convence de que la auténtica liberación consiste en someterte voluntariamente a quienes afirman haberte liberado. ¿Y tú, alguna vez notaste este patrón cuando escuchabas la historia de niño? ¿O simplemente aceptaste que necesitabas intermediarios para conectar con lo divino? ¿Que tu naturaleza era defectuosa? ¿Que la verdadera libertad significaba obediencia a las autoridades correctas? Pero antes de llegar a la revelación final sobre tu verdadera naturaleza, necesitas ver cómo la ciencia terminó de derribar por completo esta narrativa. Porque si las contradicciones psicológicas te parecieron inquietantes, espera a conocer lo que sucede cuando aplicamos herramientas modernas de medición a estas afirmaciones milenarias. Si las contradicciones psicológicas de la narrativa del Éxodo te parecieron preocupantes, espera a conocer lo que la arqueología moderna descubrió cuando decidió tomar en serio estas afirmaciones y verificarlas. Porque resulta que cuando tienes herramientas para medir, cuando puedes excavar sitios, cuando puedes analizar cerámicas, cuando puedes examinar estratos geológicos, la historia no solo se desmorona, se convierte en una imposibilidad histórica tan absoluta que resulta vergonzoso que alguien la haya tomado literalmente.
Los arqueólogos han excavado cada centímetro del desierto del Sinaí durante más de 150 años. Han usado tecnología de radar subterráneo, análisis de carbono 14, espectrometría de masas, magnetometría. Han estudiado cada oasis, cada valle, cada ruta posible que pudiera haber tomado una migración masiva de más de 2 millones de personas. Si hubiera ocurrido un éxodo de esas proporciones hace 3.500 años, la evidencia estaría por todas partes. Sería el evento más obvio, más dramático, más imposible de ocultar en toda la arqueología del Medio Oriente. ¿Dónde está esa evidencia? No hay evidencia. Ninguna. No hay restos de campamentos masivos. No hay fogones. No hay huesos de los animales que habrían sacrificado para alimentarse. No hay cerámicas rotas. No hay herramientas perdidas. No hay tumbas de los que murieron durante 40 años de peregrinaje. 2 millones de personas viviendo en el desierto durante 4 décadas dejarían un rastro arqueológico masivo, inconfundible, imposible de pasar por alto. El desierto lo conserva todo. Las condiciones áridas preservan materiales orgánicos durante milenios. Los beduinos modernos, grupos de algunas decenas de personas, dejan rastros que se pueden rastrear años después. Una población del tamaño de una ciudad moderna, vagando durante generaciones, habría dejado evidencia equivalente a una civilización completa. Pero hay algo aún más devastador que la ausencia de evidencia arqueológica: la imposibilidad demográfica del evento mismo. Los registros egipcios son meticulosos. Llevaban cuenta de todo: impuestos, trabajadores, cosechas, poblaciones. Si hubieran perdido repentinamente 2 millones de esclavos, esto habría representado un colapso económico total, una crisis demográfica sin precedentes, un evento que habría marcado definitivamente la historia egipcia. Los escribas egipcios registraron invasiones menores, sequías regionales, cambios en las dinastías. ¿Cómo es posible que no hayan registrado la pérdida súbita de su entera fuerza laboral esclava? Pero hay algo aún más absurdo. Los censos egipcios de la época muestran que la población total de Egipto no superaba los 2,5 millones de habitantes. Se supone que debemos creer que 4/5 partes de toda la población egipcia eran esclavos hebreos, que una sociedad compleja como el Imperio egipcio funcionaba casi exclusivamente con trabajo esclavo de un solo grupo étnico. Es demográficamente imposible. Una población esclava de esas proporciones habría sido incontrolable. Habría colapsado la economía. Habría hecho imposible la continuidad civilizacional. Y luego está el problema geográfico y logístico, que es aún más ridículo. El desierto del Sinaí tiene aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados. 2 millones de personas ocuparían un área equivalente a una ciudad gigantesca. ¿Cómo se alimentan en un desierto que apenas puede sostener a algunas tribus beduinas? ¿Cómo obtienen suficiente agua para millones de personas y sus animales? Los oasis del Sinaí, todos juntos, no pueden proporcionar agua para más de algunos miles de personas. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se comunican a través de distancias tan vastas sin tecnología? ¿Cómo mantienen la cohesión social durante décadas de migración constante? Solo la logística de mover 2 millones de personas es absurda. Si caminaran en una fila de 4 personas de ancho, la columna tendría más de 600 kilómetros de largo. Para que todos cruzaran el Mar Rojo, incluso si el milagro durara varias horas, necesitarías un paso de varios kilómetros de ancho.
Para que todos recibieran las instrucciones de Moisés, necesitarías un sistema de comunicación más sofisticado que cualquier cosa disponible en la época. Para que todos participaran en las ceremonias religiosas, necesitarías espacios y logística que no tenían. Cada aspecto práctico de la narrativa es imposible. Pero aquí viene lo más absurdo de todo. Después de 40 años en el desierto, esta población masiva supuestamente conquistó Canaán, se estableció en ciudades, se convirtió en una potencia regional. Los arqueólogos han excavado las ciudades que supuestamente conquistaron. No hay evidencia de destrucción masiva en las fechas correspondientes. No hay cambios repentinos en la cultura material que indicarían la llegada de una población externa. No hay evidencia de transformación demográfica, tecnológica o religiosa que correspondería con la llegada de 2 millones de conquistadores con una religión completamente diferente. Lo que vemos es exactamente lo opuesto. Evidencia de desarrollo cultural gradual, continuidad poblacional, evolución lenta de las tradiciones religiosas locales sin rupturas dramáticas. Cada pieza de evidencia arqueológica apunta en la misma dirección. El éxodo nunca ocurrió. No pudo haber ocurrido. Es una imposibilidad histórica absoluta. Pero, ¿y si ese era exactamente el propósito? La pregunta que Spinoza se hizo, y que deberías hacerte tú también, es esta. Si la historia es tan obviamente falsa, si las imposibilidades son tan evidentes, si la ausencia de evidencia es tan absoluta, ¿por qué sigue siendo creída por millones de personas? ¿Por qué esta narrativa específica ha tenido tanto poder sobre la mente humana durante milenios? La respuesta nos lleva directo al corazón de cómo funciona realmente el control mental religioso. Porque la historia del Éxodo no fue diseñada para ser verificable. Fue diseñada para ser útil. Su función no es informar sobre eventos pasados. Su función es programar comportamientos futuros. Y para entender cómo funciona esta programación, necesitas entender cómo evolucionó tu cerebro y qué vulnerabilidades específicas explota la narrativa. Tu cerebro no evolucionó para entender la verdad objetiva. Evolucionó para mantenerte vivo en un mundo peligroso. Y para hacer eso, desarrolló ciertos atajos mentales, ciertos sesgos cognitivos que, aunque útiles en la sabana africana hace 200.000 años, te hacen vulnerable a ciertos tipos de manipulación en el mundo moderno. Primer sesgo explotado. La necesidad de narrativas heroicas que justifiquen el sufrimiento presente. Es más fácil soportar condiciones difíciles si crees que forman parte de una historia épica donde tu grupo tiene un destino especial. La narrativa del Éxodo te dice que el sufrimiento no es evidencia de que algo está mal. Es evidencia de que eres especial. No estás siendo explotado, estás siendo probado. No eres una víctima. Eres el protagonista de una historia cósmica, donde el sufrimiento temporal precede a la gloria eterna. Segundo sesgo. La tendencia a confundir autoridad con legitimidad. Si alguien afirma tener acceso especial a información que tú no tienes, si presenta esa información con suficiente confianza y respaldo institucional, tu cerebro primitivo tiende a aceptarla sin verificación independiente. La narrativa del Éxodo establece que Moisés tenía acceso directo a instrucciones divinas que el pueblo no podía recibir por sí mismo. Esto crea el precedente psicológico perfecto. Las personas especiales tienen acceso a verdades especiales que las personas normales no pueden verificar por sí mismas.
Solo tienes que confiar en quienes afirman estar en la línea de sucesión de esos intermediarios originales. Tercer sesgo. La preferencia por explicaciones que te hacen sentir parte de algo más grande que tú mismo. La idea de que podrías ser simplemente un individuo en un universo indiferente, responsable de crear tu propio significado y propósito, es aterradora para la mayoría de las personas. Es más reconfortante creer que eres parte del pueblo elegido, que tienes un destino cósmico especial, que tu sufrimiento actual forma parte de un plan divino grandioso. Este sesgo aprovecha tu necesidad de significado y la satisface con una narrativa que te hace sentir especial, pero solo si aceptas tu lugar subordinado dentro de la jerarquía establecida. Y cuarto sesgo, el más peligroso, la necesidad de seguridad emocional a través de la pertenencia grupal. La supervivencia de tus ancestros dependía de mantenerse dentro del grupo. Ser expulsado de la tribu significaba muerte casi segura. Esta necesidad ancestral se activa cuando la narrativa del Éxodo establece claramente quién está dentro y quién está fuera, quiénes son los elegidos y quiénes son los otros, quiénes merecen salvación y quiénes merecen destrucción. Pero aquí está el truco diabólico. Para mantener tu lugar dentro del grupo elegido, tienes que demostrar constantemente tu lealtad, renunciando a tu criterio independiente. Tienes que elegir entre tu capacidad de pensar por ti mismo y tu necesidad de pertenencia emocional. La narrativa explota magistralmente todos estos sesgos al mismo tiempo. Te ofrece una identidad heroica que justifica cualquier sufrimiento presente. Te conecta con autoridades que afirman tener acceso exclusivo a la verdad divina. Te hace sentir parte de algo cósmicamente significativo. Y te garantiza pertenencia emocional siempre que renuncies a tu autonomía intelectual. Es el modelo de negocio perfecto para el control mental. Primero te convencen de que tienes necesidades que solo ellos pueden satisfacer. Luego, te cobran tu libertad de pensamiento como precio de esa satisfacción. Y como las necesidades son reales pero invisibles, indemostrables, puramente emocionales, nunca puedes estar seguro de si han sido realmente satisfechas. Siempre necesitas más validación. Siempre necesitas volver por más seguridad. ¿Te das cuenta de lo brillante que es? ¿Te das cuenta de lo perverso que es? La narrativa del Éxodo no es historia, es hipnosis. Es un virus mental diseñado para hacerte psicológicamente dependiente de quienes afirman tener la autoridad para interpretar el significado de tu propia experiencia. Pero, antes de llegar a esa revelación final, necesitas entender cómo la narrativa del Éxodo te entrena específicamente para agradecer tu propia domesticación. Hay algo más profundo que necesitas entender sobre este mecanismo. La narrativa del Éxodo no solo te convierte en dependiente de autoridades externas, te convierte en cómplice activo de tu propia domesticación. Te enseña a ver tu rebeldía natural, tu curiosidad innata, tu deseo de libertad auténtica, como señales de tu naturaleza corrupta que necesita control constante. Te enseña a desconfiar de tu propia intuición, de tu propia capacidad de discernimiento, de tu propia percepción de la justicia. Cuando algo te parece injusto sobre las acciones divinas, eso no es porque sea injusto, sino porque tu entendimiento es limitado. Cuando algo te parece cruel, eso no es porque sea cruel, sino porque no puedes ver el plan completo. Cuando algo te parece absurdo, eso no es porque sea absurdo,
sino porque los caminos divinos son misteriosos y tus caminos son defectuosos. Liana, historia te entrena para dudar de ti mismo en lugar de dudar de la autoridad. Te entrena para culparte a ti mismo cuando las promesas no se cumplen. Te entrena para aceptar explicaciones que no explican nada y llamar a esa aceptación fe. Es la domesticación psicológica perfecta. Y una vez que has sido domesticado así, una vez que has aprendido a dudar de tu propia percepción y a confiar ciegamente en la interpretación autorizada de tu experiencia, estás listo para aceptar cualquier cosa. Cualquier injusticia puede ser justificada como voluntad divina. Cualquier sufrimiento puede ser explicado como parte de un plan misterioso. Cualquier abuso de poder puede ser defendido como necesario para tu propio crecimiento espiritual. Pero hay algo aún más siniestro en cómo funciona esta programación. La narrativa del Éxodo te enseña a experimentar gratitud por condiciones que deberían producir indignación. Te enseña que antes de la intervención divina, tu estado natural era la esclavitud total. Después de la intervención, aunque tienes que seguir reglas estrictas y obedecer autoridades intermediarias, al menos no eres esclavo de extraños. ¿No deberías estar eternamente agradecido por esa mejora? Es brillante. Te convence de que mereces la esclavitud y luego te hace agradecer que te hayan dado una forma más suave de control. Te convence de que eres inherentemente incapaz de libertad auténtica, y luego te hace sentir afortunado de que te proporcionen libertad supervisada. Te convence de que sin autoridades externas que te guíen, automáticamente tomarías decisiones destructivas, y luego te hace celebrar tu dependencia como si fuera sabiduría espiritual. Empiezas a ver el panorama completo. Empiezas a entender por qué Spinoza fue tan peligroso para las autoridades de su tiempo. Porque Spinoza entendió algo que los defensores de la ortodoxia jamás podrían aceptar: que la función real de estas narrativas no era conectarte con lo divino, sino desconectarte de tu propia divinidad inherente. Para Spinoza, lo divino no era una entidad separada que necesitaba intermediarios para comunicarse contigo. Lo divino era la naturaleza misma, las leyes inmutables del universo, la sustancia infinita de la cual todo emerge y a la cual todo regresa. Un aspecto divino así no puede tener emociones humanas como favoritismo o celos, porque es perfecto. No puede cambiar de opinión, porque es inmutable. No puede necesitar adoración, porque es completo. No puede sentirse amenazado, porque no hay nada externo a él. Y si tú eres parte de esa naturaleza divina, si tu conciencia es la forma en que el universo se conoce a sí mismo, si tu capacidad de amor es la forma en que el cosmos se ama a sí mismo, entonces no necesitas éxodos milagrosos para conectar con lo sagrado. No necesitas intermediarios que interpreten la voluntad divina para ti. No necesitas instituciones que gestionen tu relación con lo sagrado. No necesitas narrativas que te convenzan de tu propia dependencia fundamental. Ya eres completo. Ya estás conectado. Ya eres expresión directa de lo divino. Pero esto es precisamente lo que las autoridades religiosas no pueden permitir que descubras. Porque si entiendes tu propia naturaleza divina, si confías en tu propia capacidad de discernir la verdad, si reconoces tu propio acceso directo a lo sagrado, ¿para qué las necesitas? ¿Por qué les darías tu dinero, tu tiempo, tu obediencia? ¿Por qué aceptarías que otros decidan por ti lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es sagrado?
El despertar espiritual auténtico no te hace más dependiente de autoridades externas, te hace menos dependiente. No te vuelve más obediente, te vuelve más libre. No te convierte en un mejor seguidor, te convierte en un mejor pensador independiente. Y eso, querido buscador de la verdad, es exactamente lo que las instituciones de control nunca han querido que descubras. La narrativa del Éxodo, como todas las historias de salvación externa, existe para mantenerte pequeño, asustado y dependiente, para convencerte de que tu liberación viene de afuera.